Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 22 de abril, estamos en la octava de Pascua, los 8 días que suceden a la Pascua de la Resurrección. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 21, versículos del 1 al 14. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿no tienen pescado?». Ellos le contestaron: «No». Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y pescarán». Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a desayunarse». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Como siempre, situar el texto en su contexto. Estamos en el epílogo del Evangelio según San Juan. La perícopa que antecede a la que acabamos de escuchar es las apariciones a los discípulos. Primero se aparece a sus discípulos, donde van a recibir ellos lo que conocemos hoy como la orden del sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículo 20. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Después del Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida para dar vida al hombre primero, Dios ya no volvió a soplar en toda la Biblia. Ahora, en el Evangelio según San Juan, Dios hecho hombre, Jesús ha resucitado, sopla nuevamente. ¿Para qué? Para que el hombre tenga vida. ¿Cómo es que el hombre tenga vida? A través del sacramento de la confesión. El hombre está muerto
pero cuando acude al sacramento de la confesión, vuelve a vivir. ¿Por qué? Porque vuelve a tener esa amistad con Dios de la que había sido privado allá en el Génesis después de haber cometido el primer pecado. Después de cometer el pecado, el hombre cuando cae en el pecado, cuando cae en la tentación, pierde la gracia de Dios. En otras palabras, pierde la amistad de Dios y es alejado de la presencia de Dios. El estar lejos de la presencia de Dios es morir, y el estar en la presencia de Dios es vivir. Estar distante de Dios es morir, y estar en paz con Dios es vivir. Por eso Jesús resucitado lo primero que hace es dar vida al hombre. Sopla nuevamente Dios en las Escrituras. ¿Para qué? Para dar vida al hombre. ¿Cómo? A través del sacramento de la confesión. Jesús instituye el sacramento de la confesión. Recibid el Espíritu Santo, a quien perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Siguiente versículo 24 del capítulo 20 del Evangelio según San Juan, nos dice que Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez reunidos los discípulos adentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y dijo: paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás: acércate aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Esa es la segunda vez que Jesús se aparece a sus discípulos. Y el Evangelio que nos ocupa hoy en la liturgia católica, que nos propone la liturgia, el Evangelio del día, nos habla de una tercera aparición. El último versículo del Evangelio de hoy, que sería el versículo 14 del capítulo 21, dirá: esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Entrando entonces en el contexto, vemos que Jesús resucitado aparece por tercera vez a sus discípulos. ¿Qué sucede con los discípulos de Jesús? Después de la segunda aparición de Jesús, nos narra el evangelista Lucas. Esta es según la narración del evangelista Lucas. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos a orillas del mar Tiberíades. En las dos anteriores apariciones fue encerrados en el cenáculo, ahí se aparece Jesús. En ausencia de Tomás, la primera vez, y en la presencia de Tomás en la segunda vez. Esta tercera vez ya Pedro hace algo. ¿Qué hace Pedro? Pedro, a quien había recibido el llamado del Señor. Recuerden: vengan conmigo y los haré pescador de hombres. Esa era la misión a la que fue llamada Simón Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Pero Jesús había muerto. Ellos ya tuvieron la experiencia de encontrarse con Jesús resucitado una vez. Tuvieron la siguiente experiencia de encontrarse con Jesús resucitado por segunda vez. Igual, después de haber tenido la experiencia de un encuentro personal con Jesús resucitado, Pedro decide volver a su vida pasada. Muchachos, yo me voy a pescar. Eso es lo que siempre hice. Ese es mi oficio. Eso es lo que sé hacer. Me voy a pescar y me voy al mar de Tiberíades. Ahí me voy a pescar. Estaba en su oficio, en lo que él hizo siempre, en lo que hacía siempre. En eso estaba Pedro. Nosotros también vamos. Los otros discípulos, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Vamos con él. Si él se vuelve a su vida pasada, si él vuelve a su pasado,
pues nosotros también. Y nombra el evangelista Juan quiénes eran los que acompañaban a Jesús. Nosotros también vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Recordemos que el Evangelio según San Juan utiliza muchos simbolismos. Aparece el símbolo de la pesca, aparece el símbolo de la barca de Pedro. Cuando ya estaba amaneciendo, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dice: muchachos, ¿tienen algo para comer? Es la pregunta que resuena hoy en la mente y en el corazón, y debería resonar en la mente y en el corazón de cada discípulo de Jesús, de cada persona que fue llamada por Jesús. Si en algún momento recibiste el llamado de Jesús que te dijo: ven y sígueme, o te ha dicho: ven que yo haré de ti pescador de hombres, la frase que debe resonar en tu mente y en tu corazón hoy, en esta octava de Pascua, es: muchachos, ¿tienen algo para comer? Jesús te dice hoy: tengo hambre y te pido si tienes algo para comer. ¿Tienes algo para mí? La pregunta es personal. Con la red que el Señor ha puesto en tus manos para ganar la pesca mayor, ¿cuántos peces tienes para ofrecer al Señor hoy? Jesús ha puesto en tus manos unas redes y ha confiado en ti que vas a producir la pesca mayor. Como joven, como miembro de la iglesia, como mamá, como papá, ¿tienes algo? ¿Qué has hecho con la red que te di? Yo te he puesto para que vayas y seas pescador de hombres. ¿Dónde están los frutos de esa pesca? Ellos contestan a Jesús: no hay nada. Toda la noche estuvimos bregando y no conseguimos nada. Entonces Jesús, este extraño que aparece en la orilla del lago, les dice: tiren la red a la derecha. A la derecha en la Biblia significa muchas cosas. Jesús ya había nombrado que ya ves que dijo que separarán en el juicio final a los corderos, las ovejas, unos a la izquierda y otros a la derecha. La derecha es el lugar correcto. Inclusive en el credo decimos que Jesús está sentado a la diestra del Padre o a la derecha del Padre. Es el lugar de Dios, es el lugar correcto. Echen la red al lugar correcto. Pedro toda su vida fue pescador, pero porque tú lo dices, lo haremos. Hacer a la manera de Jesús. Siempre lo hemos hecho así, pero hoy Jesús te llama a hacer de la manera correcta. El llamado de Jesús quizás hoy sea para aquellos que han tenido el encuentro personal con Él, ya sea una vez, 2 veces, pero el Evangelio de hoy termina diciendo: Jesús se apareció por 3ª vez. Es que para tener ese encuentro personal con Jesús, para comer con Jesús, tal vez no baste tener un encuentro personal con Jesús resucitado 1 vez o 2 veces o 3 veces. Como diría el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, ese Jesús con quien debemos tener un encuentro personal siempre, todos los días, es el día de tener ese encuentro personal con Jesús. Hay que encontrarse con Jesús resucitado todos los días, si es posible. Esa es la consigna hoy: dejarse encontrar por Jesús, encontrarse con Jesús resucitado todos los días, aún en las circunstancias en que te encuentres. Jesús se encuentra con sus discípulos para animarles. Jesús se encuentra y se manifiesta a sus discípulos. Por eso es importante encontrarse con Jesús resucitado todos los días, varias veces. Para tener ese encuentro personal con Jesús, una de las formas es dejar que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.